Muy buenas noches, mi nombre es Jainer Steven Mosquera Córdoba, del grupo 3AN de Cálculo Integral, y mi compañero Sebastián Gamba Cuesta. Eh, el día de hoy les vamos a explicar y a fomentar a partir de un artículo seleccionado lo que sería el crecimiento y decrecimiento exponencial aplicado en lo que sería un contexto de ecología a situaciones em, en lo que sería el decrecimiento de las bacterias y poblacionales aplicados en la industria ecológica. Hablando en las aplicaciones de la industria sobre el crecimiento y el decrecimiento, podemos decir que es la manera de calcular datos experimentales que en algunos casos se demuestran un crecimiento exponencial o una caída exponencial en el valor inicial sobre el que se calcula. Esto también pues se trata sobre ciertos organismos, más específicamente en las bacterias y en su reproducción y tasa de rapidez. Las podemos medir en tiempo, esto se puede medir en el tiempo eh, y la cantidad de volumen en milímetros. Un crecimiento exponencial que se ve en la gráfica, volviéndolo una función binaria. Las bacterias se denominan y a medida de se denominan, ¿no? Y a medida de esto aumenta y se vuelven dos células más, o sea, se dividen formando dos células, la cual va mostrando más cómo evaluarlas y hacer una función. O sea, eso también se puede evaluar con la función de GT, que para ser proporcional es la función y derivada t, que son proporcionales. Y si y es menor que cero, se le llama función desconocida. Otra que podemos ver es la de cuando k es menor que cero, se va a denominar ley de crecimiento exponencial. También podemos decir que en el crecimiento y crecimiento, pues también se, se intenta de hablar también sobre por qué se inventó, o sea, por qué también lo hicieron, y pues otra que nos aparece ahí es como por la medición de fósiles, o sea, para poder saber más o menos de hace cuántos años son, de hace cuántos más o menos fue que digamos, si uno encuentra el hueso, pues saber hace cuánto tiempo fue que más o menos existió o así. Pues este también trae un efecto o defecto con el carbono 1414, el cual este implica que al estar contaminándose dentro de los fósiles, entonces puede alterar mucho como su medición, su verdadera reaccional para saber cómo medirlos, o sea, cómo medir los años que lleva ese fósil. Bueno, o sea, se contaminan, en una palabra, los fósiles y afectaron la medición por dicho carbono. Si se encuentra, digamos, un fósil de 40.000 años, bueno, de 39.000 años, digamos, a menos, pues obviamente es más fácil de medir su antigüedad. Pero ya cuando superan los 40.000 años, es muy difícil poder saber cuál es la antigüedad, ya que todo pues se va a alterar, todo resultado, porque ya, ya está muy contaminado. Y pues eso sería en sí la, como la aplicación del crecimiento y decrecimiento. Dentro de los tres artículos seleccionados, uno de ellos se titula Using a Coast Telemetric Towers to the Variator of Juventus Salmons in the Lower Columbia River. Este artículo fue publicado en el Boletín Trimestral de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA,
de los Estados Unidos. En el cuarto trimestre del 2002, los autores del artículo fueron Mark Weinland, Christopher Wedley y Ryan Branstetter. Mark Weinland es un biólogo de la NOAA que se especializa en la gestión de la pesca y conservación de la vida silvestre y ha trabajado durante muchos años en lo que sería la investigación del comportamiento en salmones y la ecología de los ríos. Christopher Wetland es un ecólogo de la NOAA que ha trabajado en la investigación y gestión de las especies de peces migratorios, incluyendo salmones, y la evaluación de los impactos ambientales de los proyectos de energía hidroeléctrica, mientras que Ryan Breisner es un biólogo de la NOAA que se especializa en la investigación de la biología y la ecología de los peces y ha trabajado en varios proyectos de investigación sobre la migración de salmones y ecología fluvial en los Estados Unidos. Esto en cuanto al primer artículo. En el segundo artículo, las funciones exponenciales y logarítmicas es una propuesta didáctica en el marco de lo que sería la enseñanza matemática a nivel medio. Este fue publicado por los autores Pablo A. Celalles, Diego M. Córdoba y Gustavo de Marco. Pablo A. Celalles y Diego Córdoba son profesores de matemáticas y docentes de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba y Argentina. Ambos tienen experiencia en la enseñanza y la investigación didáctica de la matemática a nivel medio. Y Gustavo A. de Marco es un profesor de matemáticas docentes de investigación de la Universidad Nacional de Río de Cuarto en Argentina y también tiene experiencia en la enseñanza de investigación en didáctica de la matemática. Este artículo propone una estrategia didáctica para la enseñanza de las funciones exponenciales y logarítmicas. En cuanto al artículo de Khan Academic, este es publicado por varios autores y nos ofrece como la propuesta del crecimiento exponencial y logístico abordado en ecología, en modelos matemáticos que se utilizan para entender cómo las poblaciones de los organismos crecen y cambian a lo largo del tiempo. El artículo comienza explicando lo que sería un crecimiento exponencial que describe como una población acerca de la tasa constante en un ambiente ideal sin limitaciones de recursos. El modelo de crecimiento exponencial se representa en una ecuación simple, la que sería dn dividido en dt igual a rn, donde n es el tamaño de la población, t es el tiempo y r la tasa de crecimiento per cápita. Sin embargo, estos casos, o bueno, la mayoría de los casos, las poblaciones de organismos no pueden crecer no pueden crecer de forma ilimitada debido a la limitación de recursos y aumento de la competencia. Por lo tanto, se utiliza como modelo de crecimiento logístico para tener en cuenta estas limitaciones. Los modelos matemáticos utilizados para comprender cómo las poblaciones de organismos crecen y cambian con el tiempo. Esto ha sido como la implementación de lo que nos da a entender el artículo mediante las fórmulas anteriormente mencionadas. También compara durante los modelos matemáticos entre dos documentos distintos, uno sobre la pesca bacalao en el Golfo de Alaska y otro sobre las funciones exponenciales y logarítmicas en matemáticas. El documento sobre la pesca de bacalao en el Golfo de Alaska utiliza modelos matemáticos para entender cómo la pesca afecta a la población de bacalao y cómo pueden establecer cuotas de pesca sostenibles. Y el documento sobre funciones exponenciales y logarítmicas en matemáticas explica cómo estas funciones se utilizan para moldearlas a situaciones de crecimiento y de decrecimiento en una amplia variedad de campos en la biología hasta las finanzas. En resumen, como tal, el artículo aborda lo que sería crecimiento exponencial y logístico a partir de un caso específico que sería la ecología, planteándolo desde métodos fundamentales para entender lo que sería el crecimiento de poblaciones en cuanto a los organismos que habitan ahí y compararlos en cuanto a las posibles investigaciones o aplicaciones que estos tengan. También recurrimos como al uso de los ambientes como factores, o sea, como factores que pueden limitar la sobrevivencia de los mismos en cuanto a tiempo, alimentos, esto ya se mencionó anteriormente, y también individuos que puedan, o sea, el número de individuos máximo que pueda soportar el ambiente al que estos se someten. Bueno, ahora siguiendo pues el crecimiento exponencial, ¿no? El crecimiento exponencial significa que cuando uno tiene una cuenta original
y ella va creciendo porcentualmente, por porcentaje, perdón, por porcentaje, eh, va aumentando y así ir convirtiéndose en como una ganancia mayor. Por lo tanto, hace que el crecimiento sea mucho mayor cada año y va creciendo a sí mismo más rápidamente, va dando un porcentaje más alto, haciendo como crecer, digámoslo así, las riquezas. Mm, También podemos ver que pues el decrecimiento es casi lo mismo que estábamos explicando, sino que es de mejor subir, pues nos va a ir bajando, bajando la tasa, todo, va bajando todo, entonces hace que tienen sus dos partes, ¿no? Una que aumenta y la otra que baja. Esta pues tiene una fórmula que sería la de AF, que AF sería la cantidad final. Entonces sería igual a AI, que es la cantidad inicial, por F, que es el factor de crecimiento o decrecimiento, elevado al tiempo sobre periodo. Entonces esta fórmula nos va a ayudar a mirar todas esas estadísticas y a la vez mostrar cómo crece o baja nuestro porcentaje inicial con el que uno arranca en una cuenta. Em, por otro lado, el crecimiento logístico se refiere a un crecimiento que desacelera a medida que se acerca a un límite superior o capacidad de carga. En otras palabras, el crecimiento logístico se produce cuando una magnitud tiene un crecimiento limitado por un factor de capacidad, como el espacio de los recursos o la demanda del mercado. Ambos tienen aplicaciones en la industria. Por ejemplo, el exponencial se puede utilizar para moldear el crecimiento el crecimiento de la demanda de un producto o servicio, lo que puede ser útil para la planificación de la producción y la gestión del inventario. Mientras que el crecimiento logístico también se puede utilizar para moldear una saturación de un mercado o la capacidad de un recurso, lo que puede ser útil para la planificación de la inversión y la gestión de la oferta y demanda. Además, estos dos tipos de crecimiento son importantes para la moldealización de las matemáticas en diversos sistemas complejos, incluyendo la biología, la economía, y la física. En este caso se describe también como una población que crece a un ritmo constante en el entorno a un ideal sin restricciones en cuanto a los recursos. En cuanto a lo que se refiere al ejemplo escrito por el artículo, esto se representa mediante la siguiente ecuación. dn dividido sobre dt va a ser igual a rn, donde n es el tamaño de la población, t el tiempo y r la tasa de crecimiento per cápita mencionado ya anteriormente. El modelo de crecimiento logístico es para tener en cuenta estas limitaciones, las cuales son representadas por la ecuación dn sobre dt rn sobre k menos n dividido sobre k, representados a través de la ecuación mencionada anteriormente. Este modelo también es conocido como modelo de Verhulst y tiene algunas limitaciones, las cuales de ellas es que este modelo supone que el crecimiento de la población se da en un ambiente constante y estable, lo cual no siempre es realidad. Además que este modelo tiene en cuenta factores como la competencia por los recursos, los cuales son limitados, o los efectos de enfermedades pre, precesoras, o sea, pre, o sea, antes de que llegaran las especies tipo de especies invasoras, los cuales serían denominados como predadores, o en dado caso en la población, por lo tanto sería como un modelo logístico que no puede ser adecuado para describir el crecimiento de todas las poblaciones en todas las situaciones, por lo cual se denominó esto como tal un tipo de limitación para el modelo planteado como crecimiento logístico. Pues ahora vamos a mostrar un ejemplo. Entonces podemos
Entonces el ejemplo base. Supongamos que una población de bacterias crece de manera exponencial en el tiempo inicial. La población es de 100 bacterias y se duplican cada hora. Queremos saber cuántas bacterias habrá después de 6 horas. En el crecimiento exponencial se puede modelar con la siguiente fórmula, donde nos dice que nt es igual a n0 por Euler elevado r por t, donde nt es la cantidad de bacterias en el tiempo, n0 es la cantidad inicial de bacterias, o sería, o como se dice, n sub 0, perdón, no es n0. R es la tasa de crecimiento, T es el tiempo transcurrido desde el inicio. En nuestro ejemplo, n sub 0 va a ser igual a 100 y R va a ser igual al logaritmo de 2 por 1 igual a 0,693, ya que las bacterias se duplican cada hora, es decir, su tasa de crecimiento va a ser del 100% por hora, lo que equivale a una tasa de crecimiento del 69,3% por hora en términos de porcentaje diario. Entonces la fórmula nos quedaría así: nt igual a 100 por Euler elevado a 0,693 t. Para calcular n6 simplemente sustituimos t igual a 6 en la fórmula. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: n6 es igual a 100 por Euler elevado a 0,693 por 6. Este nos dará 1600,5. Por lo tanto, después de 6 horas habrá aproximadamente 1600 bacterias. En el crecimiento logístico, el modelo de crecimiento logístico se puede expresar mediante la siguiente fórmula: nt igual a k sobre 1 más a por Euler elevado a menos r por t, donde pues decimos que nt es la cantidad de bacterias en el tiempo, k va a ser la capacidad máxima de población, a va a ser el factor de crecimiento inicial y r será la tasa de crecimiento. Entonces, en nuestro ejemplo, supongamos que la capacidad máxima de la población es de 5.000 bacterias, el factor de crecimiento inicial va a ser de 0,01, lo que significa que al principio la población crece muy lentamente. La tasa de crecimiento es la misma que en el modelo de crecimiento exponencial, es decir, R igual al logaritmo de 2 sobre 1, que esto sería igual a 0,693. Entonces nuestra fórmula va a quedar de la siguiente forma: nt es igual a 5000 sobre 1 más 99 por Euler elevado a la menos 0,693 por t. Entonces, igual que en el anterior ejemplo, lo vamos a calcular en n a la 6. Simplemente lo sustituimos y el 6 va a ser nuestro t en esta fórmula, igual que en la pasada. Entonces decimos que n6 es igual a 5000 sobre 1 más 99 por Euler menos 0,693 por 6, que esto va a ser igual a 1476,4. Por lo tanto, después de 6 horas, habrá aproximadamente 1476 bacterias en la población, en este caso.